Con Dios no se juega. Todas nuestras acciones tienen consecuencias. Tarde o temprano, la disciplina de Dios nos alcanza. Hola familia bonita. Hoy meditaremos un poco en la vida de David. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 15. Y dice así: Un día el Señor envió a Natán a hablar con David. Y Natán le dijo: En cierta ciudad vivían 2 hombres. Uno de ellos era rico y el otro hombre era pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre solo tenía una corderita que había comprado y criado, y que era como su propia hija, pues comía de su mesa, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era como de la familia, pues había crecido con él y con sus hijos. Un día el hombre rico recibió a un visitante, y como no quiso matar a ninguna de sus ovejas o vacas para ofrecerlas de comer al visitante, fue y tomó la oveja del hombre pobre y la preparó para su visitante. David se puso muy furioso contra aquel hombre y le dijo a Natán: Juro por el Señor que ese hombre merece la muerte. Y por haber actuado así, sin mostrar nada de misericordia, tiene que pagar 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo: Tú eres ese hombre. Así ha dicho el Señor, Dios de Israel: Yo te consagré como rey de Israel, yo te libré del poder de Saúl, yo te di el palacio que fue de tu Señor y puse en tus brazos a sus mujeres. Además, yo te entregué las tribus de Israel y de Judá, y por si esto fuera poco, yo estaba dispuesto a darte mucho más. ¿Por qué menospreciaste la palabra del Señor y actuaste mal delante de sus ojos? Al hitita Urías lo mataste por medio de la espada de los amonitas para quedarte con su mujer. Ahora en castigo, la violencia jamás se apartará de tu propia familia, pues menospreciaste al Señor y tomaste como mujer a la esposa de Urías el hitita. Pero así dice el Señor: yo haré que el mal sobrevenga sobre tu propia casa. Ante tus propios ojos entregaré tus mujeres a tu prójimo, y a pleno sol se acostarán con ellas. Lo que tú hiciste en secreto, yo lo haré en plena luz del día y en presencia de todos los israelitas. David le respondió a Natán: Reconozco que he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo: El Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Pero como los enemigos del Señor hablan mal de él por causa de este pecado tuyo, tu hijo recién nacido tiene que morir. Después de esto, Natán regresó a su casa, y el hijo que la mujer de Urías le dio a David se enfermó de gravedad, porque el Señor así lo quiso. Analicemos lo que acabamos de leer. Comencemos con el contexto histórico del pecado del rey David. Un capítulo antes nos narra la palabra que David se quedó en su casa en lugar de salir a la guerra como debería de haber sido. Entonces, en medio de su ociosidad, desde su terraza, vio a lo lejos a una mujer bañándose, que era casada, y la deseó. Y así de la nada mandó por ella para tomarla como mujer. Y por si fuera poco, hizo varios intentos fallidos por emborrachar al esposo de esta mujer para que regresara a casa para tomar a su mujer y así pensara que el hijo que estaba esperando era de su esposo. Y al final manda a Urías, el esposo, al frente de la batalla para ser asesinado por el enemigo y así encubrir su pecado. El rey David, el joven que venció a Goliat y venció a los ejércitos filisteos por el poder de Jehová, fue tentado y cayó en pecado. Esto quedó escrito para testimonio de la justicia de Dios. El Señor no tiene favoritos y aborrece el pecado, aunque lo cometa uno de sus ungidos. Podemos alcanzar misericordia y ser perdonados, pero las consecuencias de nuestro pecado tarde o temprano nos pueden alcanzar. ¿Cuáles fueron sus consecuencias? En los hijos de David hubo incesto entre hermanos. En plena luz del día se asesinaron entre ellos. Uno de los hijos de David lo persiguió para quedarse con su trono. Cada palabra del profeta Natán fueron cumplidas durante la vejez del rey David. Pero David, el hombre con el corazón conforme al de Jehová, recibió la disciplina de Dios sin quejarse y arrepentido escribió el Salmo 51 que meditaremos el día de mañana. Dios te bendiga.